Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. En esta ocasión vamos a conversar sobre la película mexicana Los Adioses, que es una película dirigida por Natalia Beristain en México en el año 2018. Dura 1 hora y 29 minutos. Y bueno, esta película está formada por una serie de viñetas sobre la relación de la escritora mexicana Rosario Castellanos con el filósofo Ricardo Guerra. Rafael. Buenas tardes, días o noches, donde nos escuchen. Muchas gracias a todos por estar aquí en el podcast de feminismo en el cine en relación con la película Los Adioses. Y para ello voy a presentar brevemente las semblanzas de quienes nos acompañan, los que vamos a estar participando, para darle inmediatamente después la primera participación al doctor Lauro Zavala, y así iremos dando la palabra entre nosotros. Bueno, en primer lugar presento a Rocío González de Arce Arzabe, quien es doctorante en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México, dentro de la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Es maestra en Estudio de Arte por la Universidad Iberoamericana, diplomada en Teoría y Análisis Cinematográfico, Historia del Cine e Historia del Arte, y ha realizado 2 mediometrajes documentales, Permanencia Voluntaria y Anagnórisis, el análisis cinematográfico en México. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias. En segundo lugar, les presento a Jacqueline Gómez Mayorga, quien pertenece al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética y es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, también de la Ciudad de México, maestra en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y es guionista de contenidos educativos en medios audiovisuales. Actualmente es la coordinadora de planeación en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, también de la UNAM. Gracias, Jacqueline, por estar aquí. Gracias, Rafael, a todas y todos los que nos van a escuchar, y bueno, esperamos tener una excelente jornada de podcast en torno a esta película. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente al doctor Lauro Zavala, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y profesor del doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Xochimilco, igualmente en la Ciudad de México. Él pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y sus libros más recientes incluyen Semiótica Preliminar, Semiótica Fronteriza y Principios de Teoría Narrativa. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, y bueno, yo me presento brevemente también. Yo soy Rafael García Pavón. Tengo un doctorado en Historia en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Panamericana, y en los últimos 10 años tengo una línea de investigación sobre cine y filosofía. Mi último libro se llama Filosofía Cinemática como ética del porvenir, recuperar y comenzar el tiempo perdido. Y bueno, he estado participando en este proyecto de personalismo fílmico. Bueno, pues sin mayor preámbulo, pues empezamos esta conversación, podcast de esta película tan interesante sobre Rosario Castellanos, y le doy la palabra entonces al doctor Lauro Zavala y así estamos conversando. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, para esta conversación hemos pensado seguir el orden de la forma fílmica, porque es la experiencia que tenemos como espectadores, y por eso vamos a empezar hablando del título mismo de la película y del inicio, cómo empieza esta película. La película tiene como título Los Adioses, que es el nombre de un poema de la misma Rosario Castellanos, de esta escritora mexicana. Y es un poema muy interesante y muy breve, son solo estas 12 versos, lo voy a leer. Dice: quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga, y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos, caminamos, fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados, miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Y yo creo que podríamos detenernos en el segundo y el tercer verso cuando dice: rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga, ¿no? Porque la relación que vemos en esta película entre ella, Rosario, y su pareja, Ricardo, ella escritora y el filósofo,
por cierto, él fue traductor de Hegel y de Marx, ¿no? Esta relación era una relación de un amigo y una amiga, pero en algún momento esta alianza se rompió y habría que decir que lo que vemos en la película y en la documentación es que se rompió a causa de la conducta de él, ¿no? Porque ella siempre estuvo entregada a esta relación. Y esto en cuanto al título, pero esta relación la vemos muy claramente definida en el inicio, en el primer minuto de la película. Esta secuencia de créditos, que como digo es muy breve, vemos una imagen fuera de foco de la pareja haciendo el amor, pero solo escuchamos los gemidos de él y el rechinido del camastro. Entonces, solo vemos con nitidez en algún momento la mano de ella acariciando la espalda de él. Es decir, que podemos tener una noción muy precisa de la entrega que ella tiene en esta relación. Y cuando termina este primer minuto, entonces vemos el rostro de ella dirigiéndose a nosotros, a los espectadores, ¿no? Se dirige a la cámara con una expresión, pues, como de insatisfacción, ¿no? Creo que esto anuncia el sentido de casi toda la película. Él tiene el control de la relación mientras que ella está entregada, pero en este primer minuto, esta situación está lejos de ser muy dulce o armoniosa y más bien resulta incómoda y un poco como grotesca, ¿no? Cuando ella finalmente despierta en la mañana, ella está sola, él se ha ido sin decir adiós y ella está solo acompañada por unos libros. Así empieza la película. Rocío. Hola, sí, muchas gracias, doctor. Bueno, a mí, primero que nada, quisiera decir que esta película, digamos, en lo personal me costó bastante trabajo. Es una película fuerte de ver un poco, digamos, cuando has tenido en el contexto de tu familia, has crecido escuchando algunas de las frases que le dice este hombre a Rosario. Entonces, bueno, yo me dedico al análisis, digamos que eso estaría en el terreno de la apreciación, pero creo que sí es importante como mencionarlo antes de hacer cualquier otro comentario, ¿no? En ese sentido, a mí me lleva a muchas reflexiones, incluso personales, que estaré haciendo a lo largo de mis intervenciones. A mí me parece que en términos del título, los adioses no solo son los distintos distanciamientos que ocurren a lo largo de la película entre ella y él, sino también son estos adioses que ella tiene respecto a sus propias expectativas de vida, ¿no? Hay una serie de renuncias, de adioses a lo que ella pensaba o esperaba, que se dan a lo largo de la película y que son rupturas con ella misma, no solo con el personaje protagónico masculino. Por otro lado, la secuencia de inicio a la que se refiere el doctor Zavala me parece sumamente interesante porque plantea, a mí me parece que abrir con un sueño, con el sueño como metáfora de la idealización que ella tiene respecto a esta relación, está planteada a través de una serie de elementos del lenguaje muy interesantes como el fuera de foco, esta sobreexposición de la imagen que plantean como este momento idílico de idealización que después va a contrastar fuertemente con la realidad que vive la pareja, ¿no? A lo largo de la película. De hecho, esta luminosidad inicial de esta secuencia es completamente contrastante con, como lo veremos más adelante, con la parte de casi contraluz con que termina o cierra la película, ¿no? Entonces, bueno, también
me parece importante irlo revisando a lo largo de la presentación de los diferentes aspectos de la película, es cómo se representa el acto sexual de una manera muy diferente a cómo se hace, digamos, en el cine clásico desde una perspectiva masculina. Aquí me parece que se apela como más que a lo visual, precisamente por eso el fuera de foco, al asunto de otras sensaciones, ¿no? A lo táctil. Hay como impresionismo en esta primera secuencia que abre, se pone énfasis más en las texturas, en los colores, en la luminosidad, es decir, hay se apela a lo sensual, y además la fragmentación del cuerpo femenino que suele ocurrir, digamos, en las representaciones clásicas del acto sexual, responde a muy distintas razones en esta secuencia inicial y en todos los demás momentos donde se muestra el acto sexual en la película, ¿no? No es la mirada masculina que fetichiza el cuerpo femenino, sino más bien que la imagen pone énfasis en lo que ella siente, ¿no? Lo que vemos es la mano de él sobre la piel de ella, o sea, se apela a lo que ella, a las sensaciones que ella tiene cuando está con él, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco, a mí me parece que la apertura de la película plantea esta contradicción entre el ideal y la realidad, y pues plantea la premisa de que este ideal es solo un sueño, ¿no? Entonces, bueno, la contradicción entre las expectativas de ella, que no acaban de apartarse, digamos, de las imposiciones del sistema patriarcal, y su postura feminista muy clara que se va a presentar, se va a desarrollar a lo largo de la película. Un poco esas serían mis reflexiones sobre esta primera parte. Jacqueline, no sé si puedas, por favor, pues, darnos tus opiniones sobre esta parte. Creo que va primero Rafael o yo, como por el orden. No, perdón, Rafael. No importa, digo, a mí me da igual. No, adelante, Jacqueline, si quieres. Sí. Bueno, ok. Bueno, pues gracias. Yo también, como a Rocío, bueno, a mí la película me gusta mucho y creo que el gusto es muy importante porque va a interferir en lo que yo les voy a compartir. Rosario Castellanos también. Pero me pega mucho en el sentido desde el punto de vista como espectadora de lo que nos está mostrando a nivel de discurso. Y en ese sentido, bueno, voy a compartirles perspectivas feministas muy más desde, y por eso digo del gusto, desde el gusto y no tanto de la teoría. Más adelante les explico un poco más por qué. Y digamos, centradas en el inicio, en el título, pues es contundente a nivel de estructura el título, ¿no? Los adioses, que venga de la literatura de Rosario Castellanos, de la poesía de Rosario Castellanos, y que el poema mismo, en términos de propuesta cinematográfica, nos lleve a la storyline que nos está diciendo todo de la película. O sea, de qué trata la película condensado en el poema, no solamente a nivel del tema, sino a nivel de lo que va a suceder en términos emocionales, que es desde el punto de vista de la estructura, a nivel incluso de guión, es decir, qué nos va a mover de la película. Entonces me parece muy acertado el título en ese sentido, porque nos está definiendo que ese punto de vista, esa película, trata de los motivos, de las sensaciones y de la vida de Rosario Castellano desde el punto de vista de una mujer completa, es decir, es muy corporal la película. Es una película que habla, yo no me pondría en el punto de vista de que si es una situación de qué defiendes desde el punto de vista feminista, qué defiendes, a qué mujer, a qué Rosario Castellanos, sino más bien es todo
como un ser humano, como la humanidad que lleva a ella, como lo que nos pasa y desde ahí, porque somos personas que somos profesionales, somos personas que sentimos, que a nivel de discurso podemos decir algo en un contexto y ese mismo día, como vamos a ver en la película, en términos de sensibilidad nos va a pasar algo diferente que a lo mejor puede contradecirnos, pero es que así en términos estéticos y de nuestra estesis, así es la vida y eso es lo que nos está mostrando desde el inicio la película. Esto que comenta Rocío acerca de la idealización, yo lo interpreto de esta manera. Y con mucho cuidado he de decir la cuestión de interpretar en esta propuesta que nos hace Lauro de verlo desde los elementos del análisis cinematográfico, algo tan complejo como es la subjetividad femenina, bueno, el ejercicio de cómo lo vamos a interpretar sin sobreinterpretar. Remito a lo que dice Rocío acerca de la idealización. Para mí la idealización que vamos a ver desde el inicio, por ejemplo, con estas tomas que nos hablan de esta sexualidad de Rosario Castellanos, está a nivel de lo intelectual, es decir, nos presenta en términos de mostración, es decir, en términos de lo que estamos viendo, el cuerpo en una relación sexual idealizado intelectualmente, que posteriormente vamos a ver ese juego en imágenes de una Rosario Castellanos que es la que conoce el mundo muy intelectual, que se confronta a una Rosario Castellanos en términos de un ser que siente y que vive y sufre y se apasiona, y ese juego de conflictos, que es un conflicto existencial que a todos nos toca, de ese es el fuerte lo fuerte de esta historia que nos va a presentar Natalia Beristain y que lo hace de una manera bien acertada en términos de cómo va eligiendo cada momento en términos de la narración, de lo que nos muestran imágenes. Y en ese sentido es contundente que sí hay una mirada que podríamos discutir, si quieren lo discutimos más adelante, si hay acá un lenguaje feminista o no y desde dónde viene, ¿no? Podríamos adelantar a decir que, bueno, evidentemente lo hay, en el sentido de que es evidente la propuesta que rescata Beristain, y con esto termino esta primera intervención, es evidente la propuesta de Beristain de rescatar la postura feminista de Rosario Castellanos desde el inicio, incluso con el tema que habla de poesía de la escritora con respecto a sus deseos y anhelos. Sí. Bueno, digo, pues, muy interesante, digo, bueno, a mí desde mi perspectiva, poco desde de la filosofía y viéndolo desde el tema de la persona, me llama mucho la atención que, digo, muchísimas cosas en la película, pero para entrar como con estas ideas de los contrastes que han mencionado, me llama mucho la atención que efectivamente durante toda la película hay un contraste y una superposición, como si nos mostrara la Rosario, como si el punto de vista actual de la película fuera la Rosario Castellanos intelectual madura, y evidentemente la Rosario Castellanos joven, con Ricardo Guerra joven, es lo que ya de alguna manera tiene presente en su interioridad, ¿no? Entonces, de hecho así está la portada de la película, ¿no? O sea, están los dos jóvenes y los dos, es decir, los dos antes de que Ricardo se casara con otra en vez de con ella, ¿no? Y los dos ya casados después de que Ricardo se divorció de la primera esposa y se casa con ella, ¿no? Entonces, toda esa parte me parece muy interesante y yo como la interpreté, son como una confrontación interna de la propia Rosario Castellanos, no solo en relación con los ámbitos que a todos como personas, seamos mujeres o seamos hombres, son necesarios para tener una vida íntegra, ¿no? Es decir, en relación con la vocación, que es, en relación con el trabajo, en relación con el amor, en relación con la sexualidad y en relación también con la idea de la maternidad, ¿no? Que aparece también ahí. Y la idea, es decir, aparece, como bien decía Jacqueline Rocío, una Rosario Castellanos total, ¿no? O sea, no total, perdón, completa, ¿no? No solamente la imagen que tenemos de sus libros,
o la imagen que podría tener quien vivió con ella, sino parecería ser que cada vez que ella se vuelve a enfrentar a Ricardo, ya madura, cuando se vuelve a casar con él, digamos, la película monta esta superimposición como si ella estuviera tratando o de recuperar o de recomenzar, digámoslo así, con esa Rosario Castellanos joven que estaba llena de todas esas esperanzas como realidades posibles y no como conflictos que iba a causar posteriormente, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más me llama la atención, porque a través de ese contraste creo que se va definiendo la idea que ella dice con mucha fuerza en muchos momentos, pero en su discurso, cuando dice que no se trata de la igualdad, sino que se trata de adquirirse como personalidad, ¿no? Eso me pareció importantísimo, porque está precisamente hablando de eso, o sea, la marginación, la imposición, la sumisión que se tiene del modelo masculino en un momento u otro, es lo que ha impedido que la mujer se adquiera como persona, ¿no? Entonces, digamos, si uno toma esa perspectiva y vuelve a ver estos dos contrastes, me parecía que cuando era joven, aparentemente, aparentemente la relación era más libre, entre comillas, ¿no? Ricardo parecía un poco como su igual, pero al mismo tiempo parecía el típico estereotipo del hombre seductor, digámoslo así. Y después, ya cuando ya se casan, pues en realidad Ricardo se vuelve como el hombre receloso, ¿no? de una mujer que desde su vocación y de su personalidad, pues no depende para nada del modelo de él, ¿no? Entonces hay como ese contraste que podría ser como un contraste entre su búsqueda de su propia personalidad y la marginación de la propia personalidad, ¿no? Y de hecho, y termino con esta primera intervención que podremos ver después, me llama la atención el tema de la soledad, que aparece constantemente en esas imágenes de ella escribiendo en escalinata, ¿no? Que por un lado, pues sí, es la soledad que puede tener que ver con la sociedad, pero también es la necesaria soledad del que se dedica a la vida intelectual o al escritor, ¿no? Yo he escuchado que los escritores siempre dicen. Y bueno, y hay una frase que me parece que tiene que ver todo con lo que significa ser una persona y como ella a través de la escritura se encarna como una persona, ¿no? Pero que es un poco cuando le dice a Ricardo, y a Grande, por un lado le exige respeto. Entonces decía Kant que el respeto es lo fundamental con las personas. Y lo segundo, cuando le dice, espero que tus palabras estén a la altura de tus sentimientos, ¿no? Maravillosa frase, porque es como decirle, espero que tus palabras estén a la altura de la dignidad, ¿no? Entonces, literalmente le está pidiendo una relación de dignidad, de como que la respete como una persona digna. Pero bueno, eso podríamos profundizar. ¿Sí, doctor? Adelante. Sí, bueno, creo que sin duda las imágenes en esta película están muy bien cuidadas. No puedo dejar de comentar, me llama la atención la interpretación de Rocío, que piensa que la secuencia inicial es un sueño y la mano que vemos es la de él, cuando yo pienso que es la de ella. Creo que esto habla de esta polisemia de la película. Y quiero llamar la atención en la imagen y el sonido sobre la composición visual de la fotografía, ¿no? Rosario ocupa el centro de la composición cuando está leyendo en silencio, por ejemplo, en la librería, y está rodeada de muchos libros, o cuando está escribiendo también, está sentada en las escalinatas de la universidad, rodeada de muchos hombres que suben y bajan de forma anónima, porque no vemos sus rostros, y ella está muy concentrada, ¿no? Y también ocupa el centro de la imagen cuando está tecleando en su máquina de escribir, pues tiene muchas cosas que decir, o cuando está impartiendo una conferencia o leyendo sus textos en público. Y ella y él aparecen también en la misma imagen cuando caminan y él le muestra las cartas que ella escribió desde España. Por cierto, estas cartas están publicadas en un libro que se llama Cartas a Ricardo, de donde están tomadas muchas de las frases que escuchamos que ella dice en la película. Y también aparecen los dos cuando él interrumpe la escritura de ella para llevarla a la cama, ¿no? Creo que son momentos muy importantes. Pero en otros momentos, alguno de los dos está en un lado o en otro de la composición. Es muy importante que son momentos de desequilibrio en la relación. Por ejemplo,
cuando él habla por teléfono, les cierra la puerta para que ella no escuche lo que va a decir. Probablemente va a hablar de una mujer o qué sé yo, y entonces la vemos ella del otro lado de la puerta, del lado izquierdo, está como el final de la primera parte del Padrino, ¿no? Queda excluida de este universo de él, y es cuando se acaban de casar, ¿no? Y está escribiendo sola, está ocupando el lado derecho de la mesa de trabajo, y el espacio de él está vacío, hay una ausencia, ¿no? Del lado izquierdo. Y finalmente, en otro momento, ella está cargando a su hijo con un brazo y con el otro se está poniendo el maquillaje, es decir, está realizando esas actividades que se esperan que ella cumpla, ¿no? Como madre, como objeto de deseo, y sin embargo está enmarcada en el espejo, que a su vez está enmarcado por el quicio de la puerta, o sea, está como atrapada en esta situación. Y por otra parte, en el sonido, en el momento más importante de la relación, en el mejor momento de la relación, cuando ella regresa a España y se casan, en realidad todo este momento estamos escuchando unas campanas como de catedral que nos hacen pensar precisamente en lo glorioso que es el momento del matrimonio. Una boda siempre es un momento de comunión, de encuentro, de celebración, pero todavía estamos ahí en este momento con las sábanas blancas. Ella dice, me asustas más que las ventanas altas, ¿no? Que es una frase tomada de las cartas. Y con estas campanas vemos cómo se besan, cómo bailan, cómo se reencuentran en la facultad y empiezan la vida en común. Pero cuando están tomando el sol en el patio de la casa, esto contrasta con el momento en que recibe el premio de Chiapas. Ahí escuchamos una música muy alegre de la sandunga, y esto contrasta con una situación muy desagradable. Él ironiza en la respuesta al reportero cuando le pide su opinión sobre el premio de Rosario, y entonces ella lo ve a él salir con otra mujer, ¿no? Y al día siguiente huele la ropa de él y descubre que él le ha sido infiel. Entonces le reclama diciendo, asegúrame que no me vas a dejar, y él responde, estoy aquí en este lugar porque estoy contigo, ¿no? Entonces, antes de que empiece la crisis, irrumpe el llanto del bebé. Creo que estos elementos del sonido, que son muy pocos, pero sobre todo la composición de la fotografía, es muy cuidada en esta película. Rocío. Sí, muchas gracias. Bueno, nada más como comentario a lo que mencionaba el doctor, hay un momento más adelante, no en la secuencia inicial, donde lo que se observa es la mano de él acariciando parte de la pierna de ella. A esa secuencia me refería cuando hablaba de la mano de Ricardo, no a la secuencia inicial. Pero bueno, sí, respecto a la imagen y el sonido, me parece que, bueno, hay muchas cosas que comentar, pero a mí me parece sintomático de lo que ocurre con la protagonista, que la película se vaya oscureciendo hasta terminar en un contraluz muy marcado, ¿no? Incluso ella, en términos de lo que viste, también se va oscureciendo, y hay momentos realmente que son los momentos de mayor crisis en la relación, que son prácticamente a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, el uso de la luz de manera expresionista es muy interesante. Por otro lado, el fuera de foco también pasa de ser un recurso en la primera parte de la película, que muestra los momentos idílicos, estos primeros momentos de encuentros o reencuentros con Ricardo, a ser más bien un recurso que va expresando cada vez la mayor angustia de Rosario, conforme se va deteriorando la relación con Ricardo, ¿no? Hay una secuencia que me llama poderosamente la atención, este momento donde ella está, digamos, en este laberinto de pasillos llenos de libros, en esta librería que es prácticamente como su refugio, y cómo él llega, digamos, hasta ahí, pensando en esto que comentaban sobre la Rosario intelectual, como él
irrumpe, digamos, en este espacio, en este laberinto de lo intelectual en el que ella está sentada, y la saca, ¿no? de ese ámbito, ¿no? Y es cuando ella lo besa por primera vez, ¿no? Me parece muy, muy metafórico. Y bueno, en términos también visuales, el espejo me parece una reflexión a lo largo de toda la película sobre lo que se espera de ella. Siempre que ella se está mirando al espejo, hay una reflexión sobre cómo la ven los otros, ¿no? En algún momento él la pone frente al espejo y le dice, ya no eres una niña, en fin. También en esta otra secuencia a la que hacía referencia el doctor, en la que ella se está maquillando, cosa bastante simbólica, frente al espejo para prepararse para dar una charla, mientras está cargando a su bebé. Es decir, siempre el espejo como esta expectativa social de lo que debe ser una mujer, ¿no? Y bueno, en términos del sonido, a mí el sonido me pareció muy interesante. Me parece que hay una tendencia en este cine que se ha dado en llamar de los sentidos, y que está siendo representado principalmente por mujeres cineastas, el uso del sonido, que siempre está como antecediendo en muchos casos a la imagen, es fundamental, ¿no? Hay toda una construcción sonora que es también expresionista. Hay, por ejemplo, el uso del tecleo de la máquina como un elemento sonoro que comunica el enojo del personaje contenido, ¿no? En fin, también el sonido de la lluvia es también persistente, y también se utiliza de manera expresionista para mostrar lo que está ocurriendo al interior de la protagonista. A mí me parece que esta construcción sonora y visual en efecto apunta a lo que mencionaba Jacqueline, ¿no? Que en efecto hay una mirada, digamos, en términos estéticos, que se aleja de la mirada que podría tener, de una mirada masculina que podría presentar la vida de Rosario Castellanos, ¿no? En la pantalla, tanto visual como sonoramente. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Ahora sí, Rafael, espero no equivocarme en el orden, perdón. No, bueno, podremos seguir igual, no sé, Jacqueline, adelante. Si quieres, para seguir igual, digo, no hay problema. ¿Me cedes tu lugar? Sí. Ok. Adelante. Bueno, mi aportación para el segmento imagen y sonido sería que yo en esta experiencia de ver desde mi punto de vista con ojo más, con esta transversalidad feminista, las imágenes me parecían, y sobre todo las imágenes, incluso los sonidos, me parecieron en muchos momentos, a propósito, sumamente incómodos. O sea, hay imágenes que son sumamente incómodas si uno se piensa en un proceso creativo. Los procesos creativos, para cualquiera que se dedique a hacer un proceso creativo, como es la escritura, son momentos muy íntimos y de mucha soledad. Lo que nosotros vemos en la película es que esos momentos nunca está Rosario sola, siempre está con él, y entonces también hay una necesidad de incomodidad de él, o sea, ahí está hasta que odia estar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, me parece muy fuerte el que estén sentados en la mesa, cada quien llevando a cabo su proceso de escritura, ¿no? O sea, porque además hay una competencia constante en ese sentido que se entiende perfectamente más allá del tema feminista o de las mujeres. Dos personas en el mismo espacio escribiendo, y luego constantemente el tecleo de alguien que está
súper inspirada, Rosario Castellanos, y el otro en su proceso natural de que a veces estás bloqueada o bloqueado y que el otro acaba siendo una molestia, ¿no? Por ejemplo, ese detalle es muy fuerte, nos dice mucho ya en el contexto ya de la película, ¿no? Y reitera lo que les comentaba al principio, de que es una película donde sí muestra la desnudez en el sentido de la fragilidad incluso y de la vulnerabilidad de una Rosario Castellanos, que es vulnerable no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque es una humana. Y a la vez, la película tiende a ser muy intelectual en el sentido de que nos está mostrando a una Rosario que no sé si es su manera de tratar de reflexionar, porque las imágenes son reflexivas en el sentido de que vemos detalles. La mayoría de las secuencias nos muestra la atención es no solamente en Rosario, sino en todos los detalles que puede haber. Es íntimo, ¿no? O sea, estamos con ella, estamos ahí casi sentadas o sentados en la mesa en ese proceso creativo. Y es muy intelectual porque estamos en el orden de las ideas. Y debido a que es muy intelectual, es que podemos entender lo que de alguna manera ya dice Rosario, de que es Ricardo el que saca en varios momentos a Rosario Castellanos de esa intimidad para desnudarla, vulnerarla y decirle, también existe esto. Con todo el machismo que representa la época, con todo el machismo que presenta el personaje, pero también con toda el conflicto existencial de la protagonista, que seguramente fue lo que alimentó el proceso creativo y la reflexión hacia la condición de mujer de la propia Rosario Castellanos. Es decir, un contexto visualmente de hombres que nos la hace ver Beristain con estas imágenes que son a lo mejor sutilezas, pero muy contundentes de ella, como decía Lauro, sentada con hombres ahí pasándolo, nada más es necesario ver los pasos de los hombres en contextos muy machistas y que eso lleva a la reflexión de Rosario de estar ahí, de aferrarse a estar ahí, pero también no solamente la propuesta de ella, sino del contexto en general, de que además es necesario llevar una vida y que esa vida en ese contexto setentero quizá, sí es setentero, implica una serie de obligaciones que la propia Rosario se está cuestionando reiteradamente y se lo cuestiona en los momentos, y el mismo Ricardo se lo cuestiona, que la saca de esa intimidad intelectual para llevarnos a la intimidad de la vida cotidiana de los protagonistas. No, pues sí, digo, yo coincido también ahí, digo, y viéndolo de alguna forma, lo que también me llamó la atención en cuanto a la relación sonido-imagen, un poco más de la filosofía, es que de alguna manera hay una relación constante entre la voz y el cuerpo de ella, ¿no? De diferentes maneras. De tal forma que podríamos casi como decir que de alguna manera la película, creo que sutilmente nos está diciendo cómo con el sonido y con la imagen, como Rosario Castellanos, se hizo una voz presente, ¿no? Como persona, fuera de todos los contextos que están ahí con Sarah Jacqueline, que le pasan. A mí me llamó mucho la atención las escenas donde ella está sola en las escalinatas, escribiendo, joven, madura, y ya, bueno, murió muy joven, la verdad, ¿no? Y muy joven, donde todo el mundo le pasa por encima, ¿no? O no pasa nadie, pero su figura, digamos, su posición de estar sentada leyendo como una mujer en cualquier época, destaca, digamos, y por lo tanto le da una presencia específica, ¿no? O sea, no es, digámoslo así, una mujer dentro de la configuración social en ninguno de los tiempos. Entonces es ella, digámoslo así. Y luego también constantemente, conforme va pasando la película, constantemente se oye su voz en off de sus obras, de sus poesías. Creo que están muy bien seleccionados los textos de ella,
porque parecería ser casi que lo que estamos viendo en la película es como la vivencia de lo que ella estaba escribiendo intelectualmente. Entonces ahí está como estas múltiples voces de la propia Rosario que la hacen destacar como una persona, como una protagonista, como una autora, o sea, como una persona finalmente, ¿no? Dice el filósofo Emmanuel Mounier que tratar a una persona como persona, tratarla como autor, ¿no? Como alguien que tiene esa fuente y esa creatividad. Y sí, efectivamente también esta parte de la corporeidad, de la desnudez en varios momentos, donde la fragilidad máxima está cuando se electrocuta, ¿no? Que no aparece la electrocución porque sería demasiado morboso, yo creo, pero que aparece ya en la tina, y efectivamente al mismo tiempo con sensualidad y fragilidad simultáneamente, ¿no? Y como, digamos, ella está expuesta a todos los embates de la vida cotidiana, en este caso a un accidente doméstico, ¿no? Que acaba finalmente con su vida. Y también esta parte de las digamos así, de los contrastes, de las exigencias de la vida social, me parece que también en términos del cuerpo se expresa desde que cómo lo vivió siendo joven y cómo lo vivió siendo madura, ¿no? En esta hacienda en Chiapas, creo, donde cuando ella regresa de España y en forma de rebeldía se corta el pelo, ¿no? O en los años 60, 70 también su forma de vestir, ¿no? Que es muy sutil, ¿no? Inclusive en los actos sexuales son formas de vestir o formas de presentar la desnudez de su cuerpo que se salen, digamos así, de los modelos estereotipados estéticos de Hollywood, ¿no? De que debe aparecer como sobreestetizado el cuerpo femenino, ¿no? Aparece pues como lo que ella es, ¿no? De alguna manera, ¿no? En los diferentes momentos, ¿no? Con las actrices. Entonces también lo que yo veo es como su cuerpo, su manera de impostarse, su manera de mirar, su manera de que de alguna manera expresa ese protagonismo como persona, inclusive en términos de sentimientos abiertamente dentro de la sociedad, cuando Ricardo llega y la desprecia en medio de un cóctel en su honor, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cómo ella muestra pues digamos, el natural dolor o contrariación que podría sentir un hombre o una mujer ante ese desplante de este hombre que está completamente receloso de ella, ¿no? Y sí, la corporeidad de las habitaciones, ¿no? Esta parte donde ellos están escribiendo juntos al mismo tiempo. Digo, yo pensaba porque, por ejemplo, aquí en la casa entre mi esposa y yo, pues estamos aquí en su cuarto para escribir, y eso que no son máquinas desde entonces. Y claro, aquí para él era desconcertante porque ella fluían las ideas con mucha más libertad, aparentemente, que él. Inclusive él se autodespreciaba a sí mismo en términos como que de hacerse la víctima, como diciendo soy un pobre filósofo, un filósofo jodido, algo así dice por ahí, y las únicas palabras de amor que he recibido son de ti. Híjole, a mí me parece un chantaje moral tremendo, ¿no? Como casi te debo la existencia a ti, pero debido a eso ahora tú harás lo que yo te digo, ¿no? Pues hay esa como, claro, ella cree que son elogios, pero en el fondo ya no. Pero bueno, adelante, doctor Gil. Sí, gracias. Bueno, creo que también es interesante ver cuál es la estructura de la película, es decir, el montaje y la puesta en escena, todo lo que ocurre frente a la cámara. La estructura, como sabemos, son estas viñetas que se van alternando entre el momento del matrimonio y el momento en que unos 20 años antes eran estudiantes. Los vemos ellos en la cama, en el escritorio, en la universidad, y sus encuentros en espacios públicos y privados, y las conferencias que ella da sobre la condición de la mujer. Y en una de sus clases ella se pregunta, ¿qué hemos logrado las mujeres después de Sor Juana? Una pregunta un poco fuerte, ¿no? Y a continuación, inmediatamente después de que reflexiona sobre esto en su con dos vasos en la mano, sí, porque está obviamente un vaso para ella y otro para Ricardo, y recorre toda la universidad, y cuando llega a la biblioteca central de la universidad aquí, ella lo descubre coqueteando con una alumna, ¿no? Esto creo que habla de un tema central, tal vez, que es la decepción que ella tiene, porque ella, como vemos en sus cartas, se entrega completamente a la relación, piensa que solo puede haber una relación con una persona en la vida y hace lo posible porque funcione. Y en la puesta en escena hay una serie de declaraciones
las declaraciones que ella hace están tomadas de sus cartas, pero me pregunto cómo se elaboró el momento en el que él hace una serie de declaraciones que son probablemente, como dice Rafael, a veces son chantajistas, por ejemplo, pero podemos ir viendo el cambio, ¿no? Al principio dice, mira, Chayo, yo soy un jodido filósofo y las únicas palabras de amor que tengo son las tuyas. Y después, al robar un libro para ella, le dice, ahora tendré que robar una biblioteca entera, ¿no? Como que va a hacer cosas heroicas por ella. Y después dice, ¿qué tal si tú y yo tenemos muchos niños? Con tu hermosura y tu inteligencia serían perfectos. Y más adelante dice algo parecido, ese poema me gustó antes de que me gustaras tú. Y en otro momento de su matrimonio cambia la actitud y le pregunta, ¿qué tiene tu máquina que no tengo yo? O todavía más, en otro momento dice, no me trates como si yo fuera uno de tus personajes, lo cual es prácticamente ya un insulto, ¿no? Por su parte, al empezar la relación, terminó diciendo, ella dice, con usted me siento sólida y consistente, niño guerra, ¿no? Una frase muy cariñosa, pero también muy sintomática. Y finalmente, después de una noche de ausencia de él, ella le dice, no me mientas en la cara, mi amor por ti es incondicional, solo te pido a cambio que cuides tus palabras, que ellas sean del tamaño de tus sentimientos. Es una frase muy fuerte y además muy bella. Rocío. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a la edición, me parece bien interesante cómo la película es un ir y venir constante. Digamos, a partir del montaje se va dando este ir y venir entre contradicciones, me parece que es lo que estructura la película. Se va del pasado al presente, de los momentos felices a los momentos de tristeza y desesperación, de los momentos íntimos a los momentos públicos, de la juventud a la madurez, de los momentos de exigencia social a los momentos de rebeldía respecto a estas exigencias. Hay también a partir de la edición este ir y venir entre el amor y el desamor y entre la luz y la oscuridad. Entonces me parece que la estructura que a partir de la edición tiene la película es un planteamiento orgánico de lo que está ocurriendo con la protagonista, ¿no? Me parece que un recurso que permite al espectador sentir este ir y venir que está viviendo la protagonista, que va colocando al espectador, digamos, como en esta subjetividad contradictoria de Rosario, ¿no? Bueno, y me parece que esto va configurando el cuestionamiento final que está haciéndole la película al espectador, ¿no? Respecto a cuál es tu postura ante esto, ¿no? En esta situación, ¿cuál es tu postura? Y bueno, en ese mismo sentido, me parece que pensando en esta misma lógica que plantea el doctor Zavala sobre estos momentos donde hay diálogos que resumen de manera muy sintética, que resumen pues la premisa de la película. Hay un momento en especial que a mí me gusta, donde ella dice, después de un momento de crisis, dice, debe de haber otra cosa más allá de, y empieza a enlistar a mujeres arquetípicas, ¿no? También aquí está este planteamiento que es muy parecido al de que hemos logrado después de Sor Juana, ¿no? Es decir, me parece que la película está planteando una pregunta más que una respuesta frente a estas contradicciones que se ponen en discusión, ¿no? La pregunta es al espectador, ¿qué más hay más allá de estas mujeres arquetípicas en esta contradicción de buenas, malas, sumisas, rebeldes? ¿Qué más hay
¿Cómo se puede resolver, digamos, esta contradicción? Me parece que esa es la pregunta que le está haciendo la película al espectador, y que queda abierta ahí, pero bueno, digamos que más adelante hablaremos sobre justo la secuencia final de la película. Bueno, hasta ahí lo dejaría yo. Les paso la palabra. Sí, gracias. Bueno, en términos de montaje, me parece muy, muy acertada la propuesta de cómo se construye esta historia a través de un montaje que, si bien podemos identificar momentos de, como ya lo han comentado, del pasado, del presente y de las diferentes posibilidades de una Rosario en sus conflictos, la manera, es toda esa complejidad. En el montaje lo que vemos es de un trabajo bien complejo que realizaron, no solamente a nivel de guión, quienes escribieron el guión, sino también a nivel de edición, que nos hayan proporcionado todas estas voces que representa Rosario Castellanos, identificadas muy bien, como Rosario Castellanos en su condición de amiga con, con Ricardo Guerra, en su condición de esposa con Ricardo Guerra, en su condición de madre también con el protagonista, porque es como si fueran uno, ¿no? Ellos dos. Y también como escritora y como alguien que representa una voz ya a nivel plural social de su imagen como no solamente como escritora, sino como alguien que influye en la sociedad en un momento además muy importante, que es el momento de los feminismos políticos, a nivel mundial, y que por supuesto hubo una trascendencia importante desde México, y que quizá en su momento no se valoró tanto como lo estamos haciendo actualmente, pero que todas estas posibilidades de montaje nos permiten ver como si fuera muy fácil todas, y reconocer a cada una de las Rosarios que están ahí como protagonistas. Y en ese sentido me parece que algo que se trabajó bien, que no es al azar, es la transversalidad de la puesta en sentimientos, es decir, de la sensibilidad de la protagonista, no como yo no vería el montaje como que evidentemente está como Rosario joven y Rosario Castellano madura, sino que más bien siempre en presente, ¿no? En cada una de estas posibilidades, en realidad siempre es en presente una reflexión, insisto, muy intelectual, de una Rosario que es madura y que en sus procesos creativos y en sus conflictos existenciales nos deja ver en cada una de estas puestas en escena de todas esas posibilidades de Rosario, el cómo los sentimientos de cada persona los vivimos siempre en presente. En términos de información, de temáticas de nuestra historia de vida, sí podríamos ubicarnos en contextos en pasado, pero en términos de sensibilidad de estesis, el sentimiento solo es posible en presente, es decir, cuando hablamos de algo que nos aconteció y lo queremos expresar en términos de lo que sentimos, es como ese sentimiento lo hacemos en el aquí y el ahora. Y me parece muy afortunada la película en ese sentido, porque así lo podemos percibir en su propuesta de puestas en escenas como la hemos estado ubicando, ¿no? Y además que nos permite verlo, también identificar lo público y lo privado, en todas esas posibilidades, y cómo, dependiendo dónde se encuentre nuestra protagonista, es que va a enfatizar más su condición intelectual o su condición sensible en los momentos más íntimos, pero esa estesis va a estar permeando todas las
posibilidades de la Rosario Castellanos que se nos está mostrando, y ahí iría a que ahí es la propuesta de la directora, más que de la Rosario Castellanos. La propuesta de la directora es, estoy mostrándoles toda la posibilidad de una Rosario Castellanos que quién sabe cómo fue en su día a día, sino que en mi película, en lo que estoy mostrando, quiero que trascienda, que se vuelva transversal y que trascienda esta postura, porque es mi postura como directora de ese feminismo actualizado. Y bueno, esto creo que el siguiente bloque voy a comentarlo en términos de los conceptos, porque aquí vamos a ver algo que ya en la puesta en escena se puede evidenciar, que son cuáles, y con esto termino con una pregunta, ¿cuáles son los conceptos que desde el feminismo son importantes y que son tema de discusión? Y me parece que esa pregunta muy probablemente se hizo la directora, Natalia Beristain, para ponerlos y construir su puesta en escena en cada uno de estos bloques en los cuales vemos a las diferentes posibilidades de Rosario Castellanos. Pero bueno, esos conceptos los comento más adelante. Sí, pues digo, siguiendo un poquito con eso, creo que esto que decía Jacqueline, de que es una pregunta para el espectador, creo que efectivamente se ve con el montaje, creo que en tres sentidos. O sea, por un lado, esta relación de pasado-presente como presente simultáneo va dejando como un intersticio abierto, ¿no? Es decir, digo yo, como lo interpreté, era como cuando nos pasa cotidianamente, que nos enfrentamos a una realidad, lo primero que hacen, lo que sucede muchas veces interiormente, es lo relacionamos o lo vemos o lo juzgamos, lo prejuzgamos, o nos vemos afectados en función de eso que sentimos que es lo original de nosotros, ¿no? Entonces parece ser que la sensibilidad interior del personaje está relacionado con esa Rosario Castellanos, digamos así, joven, libre e idealista en términos de persona. Y ese montaje va dejando como diferentes espacios abiertos, porque porque esa posibilidad de esa propia Rosario Castellanos idealizada para sí misma simultáneamente se enfrenta contra las dificultades que no le permiten serlo. Entonces va abriendo las brechas como para abrir la posibilidad de qué decisión habría que tomar, ¿no? Para poder seguir siendo una persona, ¿no? Entonces, y en esos interviews se podría ir viendo de la edición casi los elementos como que defiende de ser una persona como mujer y que también son los elementos de cualquier persona para poderse integrar. Entonces hay una defensa del cuerpo, de la cultura, de tener una voz propia, del arte, de que lo biológico e inclusive el rol de la maternidad no tiene que ser una determinación fatalista, ¿no? Para la propia mujer, de la búsqueda de la justicia y precisamente de la fidelidad, ¿no? Es decir, que no, o sea, pero las presenta en los intersticios no como provenientes de la sexualidad, sino como decisiones que la persona debe de tomar y que en el caso de la mujer y de la mujer Rosario Castellanos son problematizadas, digamos, por como esta división que ella tiene en su interior entre su pasado y su presente, ¿no? Pues creo que a mí me pareció que el montaje hacía un poco eso, es decir, iba contrastando a las dos Rosarios y en medio y ese contraste parecía cada vez que tenía un conflicto para ser sí misma, y ese conflicto parecía como una nueva toma de decisiones que no siempre sale completamente librada en la película, a veces sale más problematizada, pero sí sale de alguna manera por lo menos expresada en la forma de sus personajes, en la forma de su escritura. Entonces, digo, cerrando un poquito, o sea, creo que efectivamente, digo, lo que me gustó mucho la película es que no presenta, creo yo, pero ya nos dirá también de pequeños elementos, una especie como de feminismo ideologizado, ¿no? De algún tipo de partido político, ¿no? Sino que aparece efectivamente todas las características, digamos, de la mujer para adquirir su personalidad, para encarnarse como persona, y todas las características de ser persona que son también, digámoslo así, ámbito de la decisión de una persona.
Esto me recordó muchísimo un texto de Simone de Beauvoir que se llama El existencialismo como moral de trascendencia, y donde dice que la responsabilidad fundamental que individuo cada mujer no es aniquilar un rol o el otro, sino elegir si ese rol es auténtico para ella o no, ¿no? Que es un poco el conflicto que ella tiene con el tema de la maternidad, ¿no? Porque aparece esta escena donde está con el niño, aparece esta escena donde Rodrigo se lleva a su hijo, y al final, cuando ella va a contestar el teléfono, pues es el hijo quien está llamando. Pues parecieran ser como 3 momentos que se editan de cómo ella va eligiendo el rol de la maternidad, pero que ha sido conflictuado por su condición y conflictuado por el propio esposo, ¿no? Que es terrible cuando se lleva al hijo, ¿no? Pero muy bien. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, en este penúltimo bloque creo que podemos concentrarnos en la narración y los elementos de género cinematográfico y del estilo particular de esta película. Y la estructura narrativa claramente es fragmentaria, y creo que se muestran aquí similitudes, paralelismos, pero también contrastes entre lo que ella desea y la realidad de su vida en pareja, ¿no? Y entre el encanto de la relación inicial y las decepciones de ella, sobre todo durante su vida matrimonial. En términos de género cinematográfico, bueno, la historia misma es melodramática y por supuesto tiene un final trágico cuando ella muere de manera accidental, pero es tratado más bien, al escucharlos a ustedes, yo pensé que cada viñeta proponía una idea, pero creo que más bien plantea una pregunta, ¿no? Cada viñeta es una pregunta dirigida precisamente al espectador y al lector de Rosario Castellanos, y también la relación entre una viñeta y la siguiente plantean estas preguntas. Rocío, creo que tú has visto esto con más claridad. Bueno, sí, gracias, doctor. Respecto a la narración, decir que escuchándolos me parecía que, en efecto, creo que lo que caracteriza la película es este tiempo paradójico, ¿no? Creo que es fundamental plantearlo así, ¿no? Porque estructura toda la narración, y en términos del género, creo que también hay una serie de contradicciones que están en todos los demás elementos, digamos, del lenguaje, pero que también se expresan en el género, que sería que hay, en efecto, es una película de tipo biográfico, pero a mí me parece que utiliza recursos, por un lado, del documental, específicamente del documental poético, y por otro lado, del melodrama, ¿no? Entonces, en este sentido también hay una naturaleza genológica paradójica, a mí me parece, en la película. ¿Por qué lo digo? Digamos que usa estos recursos del documental sin ser un documental, porque en efecto hay esta forma del documental poético de crear un tono y un estado de ánimo, más que de proporcionar información dura al espectador. Además, digamos que se subraya el estilo de la cineasta, de la realizadora, para mostrar en fragmentos el mundo de esta mujer, de Rosario Castellanos. Digamos que hay esta búsqueda poética de la realizadora por darle esta integridad formal al mundo de Rosario Castellanos, ¿no? Y por otro lado, hay esta desconexión lógica de causa y efecto, de la que ya hemos hablado, que tiene más este sentido estético que argumentativo, ¿no? En fin, bueno, creo que esos son algunos de los elementos del documental poético que utiliza, pero por otro lado, también echa mano, sin ser un melodrama, de los recursos de este género, ¿no? Por ejemplo, el uso constante del primer plano para explorar los sentimientos de la protagonista, ¿no? Detenerse, hacer énfasis, explorar el mundo interior del personaje, me parece que, bueno, pues
es esta característica fundamental del melodrama como género. Entonces, bueno, también en términos genológicos me parece paradójica la película. Yo cerraré ahí porque me parece que hablaremos de intertextualidad, que es un tema fundamental me parece, para analizar esta película en el siguiente bloque. Entonces, bueno, les cedo la palabra. Gracias. Bueno, narrativamente, hay un elemento que narrativamente a lo mejor hablaré de 3 cosas. Bueno, una, como narración, nuestra sujeta de enunciación, pues evidentemente es la voz de Rosario Castellanos en sus conflictos, relacionado con una propuesta evidentemente feminista, desde lo que promueve Rosario en sus ensayos fundamentalmente, y que se va a integrar con una visión del mundo desde esa feminidad que apasionó a la directora para mostrar y hacer esta película, y que va a salir de esa diégesis, de esa narración, para ponerla en contexto actual. Ajá, y eso es sumamente importante en el sentido de que probablemente haya espectadoras y espectadores que vean esta película y que no tengan ni idea ni conozcan la obra de Rosario Castellanos, y va a tener más peso la propuesta de la directora en el sentido de lo que está mostrándonos a nivel de puntos de vista y toma de postura desde los feminismos. Ahí va a haber algún problema en el sentido de que, bueno, pero ya depende de cada quien cómo asuma esos feminismos. Pero sí hay una propuesta clara en el sentido de, voy a poner el ejemplo de un diálogo que me parece fundamental y que habría que pensar, bueno, ese diálogo probablemente nunca existió, y simplemente es la manera como la directora toma postura con respecto a, bueno, yo les estoy exponiendo esta pasión que tengo sobre Rosario Castellanos, pero también les voy a decir hacia dónde llevo esto, y es cuando recibe el premio en Chiapas y que comienza a hablar es el gobernador, ¿no? Y que está con su esposa, y la esposa entabla una conversación y vemos un caso típico de mansplaining, de la esposa le dice, qué bueno que hay algo así como le dice algo así como que ya es tiempo que se hable de las mujeres, ¿no? Y el esposo la calla y así como no estés molestando a la escritora, y Rosario Castellanos le dice, no, es que sí estoy muy interesada en lo que ella está diciendo, ¿no? Entonces, ¿sucedió esta situación realmente? No lo sabemos, probablemente sucedió algo parecido en algún momento o en varios momentos de la vida de Rosario Castellanos, pero lo que sí es contundente es que esa es la toma de postura de la directora, que después de mostrarnos ya, porque ahí ya nos acercamos hacia el final, después de mostrarnos las diferentes Rosarios Castellanos y sus conflictos y su vulnerabilidad, nos está mostrando también y recuperando y diciéndonos, es que este es el feminismo que me interesa mostrar, este es el feminismo desde Rosario Castellanos, de lo que es y fue, y que conviene en esta actualización que estamos haciendo del contexto que vivimos, mostrarlo. Ese sería el poder narrativo de estos diálogos que nos está presentando la directora a través de este juego diegético, extradiegético, que actualiza o que da a conocer este tipo de feminismos, pero que no es moralizante, que no está impuesto, que lo deja abierto, y además que nos invita a conocer más de la obra. A mí me encantaría pensar que después de esta película, quienes vieron y no conocían a Rosario Castellanos y se interesen por el tema, vayan a conocerla, ¿no? Más allá de lo que más conocemos de ella, que puede ser a lo mejor algo de su novela, de cuentos, ¿no? O poesía. Pero es más bien el asunto más que he insistido en lo intelectual, con esta toma de postura de reflexión hacia
la postura de la mujer, dónde está ubicada la mujer en este contexto hipermachista. Entonces estaría eso en términos de la propuesta de Rosario Castellanos, luego la propuesta de la directora y el machismo, que ese es el otro diálogo que está a nivel de narración, porque ese machismo no solamente está representado por nuestro protagonista, que es el esposo Ricardo Guerra, sino por una sociedad machista que en su día a día, en su heteronormalidad, es común ver que, por ejemplo, acá en esta premiación se minimiza la opinión de las mujeres o vemos cómo el esposo se va con una mujer también y los demás como que lo dan por hecho, lo callan, lo aceptan y se vuelve a repetir posteriormente cuando truena Rosario y deja fluir toda su pasión y su sensibilidad posteriormente, después de dar el discurso del 8 del Día Internacional de la Mujer, que la vemos totalmente vulnerable, y ahí sí la directora nos va a mostrar las miradas, los puntos de vista de la sociedad en esa narración contundente de no hay mucho que decir, eso es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces esas serían mis aportaciones con respecto a este drama, que, bueno, y me falta decir una cosita rápidamente, que es bien interesante también en la película y en la narración, que es el humor que está ahí muy sutil, pero muy contundente, que además es parte de la obra de Rosario Castellanos y que va incluso podría ser hasta como ironía de lo que sucede y que va a ser un respiro para todo lo que está sufriendo o viviendo la protagonista. Ya. No, digo muy interesante. Sí, efectivamente, yo coincido. Viéndolo narrativamente, hubo como 2 o 3 momentos como que me hicieron detenerme en una película y verla internamente otra vez, ¿no? Que fue sobre todo esta escena que ya mencionaba el doctor Lau Zavala, cuando Rosario está en la universidad dando cátedra y menciona qué hemos hecho después de Sor Juana, y dicen, y ahí lanza la directora o Rosario, yo creo que la directora, no sé, Jacqueline, la afrenta para los espectadores de nuestro tiempo, y dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad de ahora? Y me acuerdo que cuando ella dice eso, la cámara no enfoca a Rosario, sino enfoca el rostro de un hombre, de un joven, con un rostro así medio preocupado, ¿no? Medio en tensión, medio en angustia, ¿no? Y a partir de ahí ella lo que dice es comprender las causas de nuestras batallas, ¿no? Eso me parece muy interesante porque no es simplemente el batallar y el ser activista porque es la identidad que está de moda, sino lo que hay que hacer es comprender dónde estamos. Entonces, me acuerdo que cuando vi esa escena, a partir de eso me hizo narrativamente tener casi que volver a ver la película, porque de alguna manera las secuencias anteriores podrían ser como investigaciones de esas causas, ¿no? Y que llega a este punto como sintético anterior y nos pone a la frente de cuál es la responsabilidad, no de la Rosario, sino de los que la estamos viendo, ¿no? Ese es como uno de los momentos. El otro momento narrativo que me pareció fuerte es cuando ella está joven y es cuando lanza su vocación, literalmente, cuando dice, le dice a Rodrigo, Ricardo, siempre me confundo entre Rodrigo y Ricardo, perdón, Tierra, y le dice, cuando estaban leyendo a Alfonsín Storni y esas poetas, y creo que la fueron a ver o algo así, si no recuerdo la escena, y le dice, ¿sabes lo que nos dijo? Que si queríamos ser escritoras tenemos que renunciar a todo. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque coincide con esta idea de las elecciones que uno tiene que tomar. Y la pregunta es renunciar a todo, ¿qué significa? O sea, ¿qué es a lo que tiene que renunciar a todo lo que la sociedad dice que debe de ser para ser valorada como mujer? O inclusive es a todo lo que haría una vida cotidiana promedio, casi como los poetas románticos, ¿no? Que decían que estaba justificado todo porque tenían ese genio específico. Entonces, y que es una como tensión constante, ¿no?
Y es la tensión también con Ricardo, porque Ricardo constantemente creo que lucha entre dos cosas, ¿no? La figura, esta es la parte narrativa masculina que sea Jacqueline, lucha entre ser querido por ella, ¿no? Pero al mismo tiempo como la soledad de su escritura a veces es tan presente, y él ahí, en vez como de acogerla y de respetarla como persona, lo que hace es que se agarra del rol masculino, paternalista, machista, y ahí empieza a distorsionarse la figura de Ricardo, ¿no? O sea, en muchos de la actuación de Jiménez Cacho, creo que es el actor, me gustó bastante porque varias veces hay lo que decía Rocío, primeros planos de sus ojos, ¿no? Y son esos ojos y muecas en donde la expresión del actor es un actor que parece no estar, no es que no esté cómodo, sino como que está cuestionado en cuál debería ser su rol con ella. O sea, al parecer, yo creo, mi intuición es que la amaba, pero no encontraba el equilibrio de cómo ser con ella. Y al final se vuelve cínico, ¿no? O sea, un cinismo que raya en parte hasta como la venganza, ¿no? Entonces, y creo que ahí está, eso habla, inclusive, como decía Jacqueline, probablemente de una postura más de la directora, porque eso habla de causas de la violencia femenina al día de hoy, ¿no? Al interior de los matrimonios. Eso también me gustó mucho la película, que sobre todo en las escenas sexuales, porque ahí constantemente, ahí sí, los dos son uno al otro. No hay roles, no hay sociedad, no hay cotidianidad, y se dicen constantemente, aquí estamos desnudos, ¿no? Y como que cuando están maduros, como que esa desnudez se pierde, esa desnudez de la juventud. Entonces parecería ser que no logran recuperar ese momento de la intimidad que los hacía amarse realmente, ¿no? Y por eso al final dice, el vínculo tiene que ser el amor. O sea, entonces como que narrativamente deja el espacio abierto de cómo tendría que expresarse el amor para romper, o sea, el amor tendría que romper ese tipo, los vínculos solo por esos roles, y tendría que regresar a ese desnudez de la intimidad, ¿no? Bueno, esa es como mi interpretación, pero bueno. Bueno, en este último bloque, antes de llegar al final de la película y las conclusiones de cada quien, creo que podemos detenernos un momento en algo muy importante, que es efectivamente la relación de esta película con el resto del cine, sobre todo en este caso el cine mexicano y del cine dirigido por mujeres, y también en los contenidos ideológicos, finalmente, de la película. Y en el primer caso, yo quisiera mencionar, por ejemplo, en una película como El secreto de Romelia, que es una adaptación de un cuento de la misma Rosario Castellanos. En un momento le dediqué un capítulo en un libro hace mucho tiempo, porque es una película muy importante. De hecho, efectivamente, el lugar que ocupa la literatura de Rosario Castellanos tiene mucho que ver con su ironía, ¿no? Y su humor. Incluso llega a tomar su propia condición como mujer, como objeto de ironía, ¿no? Entonces, su mismo hijo decía que ella todo el tiempo se estaba riendo de todo, encontraba esta dimensión irónica en cualquier situación, y creo que eso tal vez hubiera sido más enriquecedor en la película, porque tiene un tono más bien trágico, cuando el temperamento de ella tendía a ser más irónico, pero sí lo vemos en algún momento, ¿no? Cuando ella se está escribiendo uno de sus cuentos, teclea con mucho, tiene mucho que decir, y él solo pulsa una o dos teclas. Ella se ríe de la situación de su cuento, pero también de la situación que está viviendo con él. Y él termina interrumpiéndola para llevarla a la cama, ¿no? Como si el deseo tuviera más peso que el trabajo en este caso. Y en una conferencia, creo que es muy importante lo que ella declara, dice, la igualdad de las feministas es falsa. Creo que se refiere a cierto tipo de feminismas en su época. Dice, porque tienen al hombre como la meta por alcanzar, pero no hay que desesperar. Dice, cada día una mujer o muchas mujeres ganan la batalla para la conservación de su personalidad. Creo que esta es la declaración central de su visión de la condición de la mujer, ¿no? Precisamente lo que dice ella, la conservación de la personalidad. Rocío, creo que hay muchas cosas que decir sobre otras películas que están ligadas con esta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo encuentro fundamentalmente una conexión muy importante entre la secuencia final, de la que seguramente hablaremos en el siguiente momento, pero
esta conexión que hay entre la película y los 400 golpes de Truffaut y una serie de películas mexicanas que tienen un final similar. Es decir, el que esta mujer, Rosario Castellanos, voltee a la cámara para ver al espectador en la secuencia final, es una referencia clara al final de los 400 golpes, ¿no? Donde el protagonista hace lo mismo, el cuadro se congela y a través de ese recurso se cuestiona al espectador respecto a lo que acaba de ver. Yo, antes de, digamos, de que hablemos del final, me gustaría decir que este final abierto ocurre en una serie de películas mexicanas posteriores al año 1968. Y bueno, de hecho me sorprende mucho verlo en una película tan reciente. Digamos, este final, así es como termina viendo a cuadro la mamá en El Castillo de la Pureza. Así termina Cadena Perpetua también. El cambio de Yoshkovich tiene elementos de esta referencia a los 400 golpes. Y entonces la pregunta que a mí me surgió es, pues, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué sigue apareciendo en el cine mexicano este final abierto donde el protagonista voltea, rompe la cuarta pared, voltea a ver directamente al espectador para cuestionarlo, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que decía Rafael sobre la pregunta que se hace en algún momento de la película sobre cuál es nuestra responsabilidad. Digamos que ese es el planteamiento que se le está haciendo al espectador. Y voy a dejar esto así como pendiente para discutir cuál creo que es el sentido ideológico que tiene terminar de esta manera la película, ¿no? Pero sí me parece muy interesante que siga siendo este final con esta referencia a esta gran película de la nueva ola francesa, tan recurrente en el cine mexicano. Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco como pregunta abierta para el siguiente bloque. Sí, gracias, Lucio. Bueno, pues yo aproveché este segmento no tanto para hacer intertextos hacia otras películas, sino entre lo que es más que evidente, que es entre literatura y la propuesta fílmica de Natalia Berinstein, la literatura pues de Rosario Castellanos, que vamos a tener a nivel de diálogos y a nivel incluso de puesta en imagen, la propuesta poética, narrativa en general, ensayística, en términos también ya de una posible dirección hacia una teoría feminista, de una historia que habla de Rosario Castellanos, pero con ese contexto. Y en ese sentido, el intertexto que haría sería hacia, o es lo que me venía a la mente cuando estaba pensando, bueno, en películas me acordé de dos cosas. Una entrevista que hice el año pasado a Julia Tuñón, quien en algún momento pues habla también en una postura del trabajo de la presencia de la mujer en el cine mexicano, con esa tesis que hace doctoral sobre mujeres de luz y sombra. Bueno, entre otras cosas hablamos de cómo se van actualizando los temas de género, y ella, por ejemplo, mencionaba que a ella le gusta mucho todavía el trabajar el cine mexicano, porque en realidad es más, para ella era, o al menos yo así lo entendí, como más fácil trabajar con algo que no se le sale de las manos en un contexto tan controversial, y para no caer en sobreinterpretaciones cuando los temas son complejos y problemáticos como son los feminismos. Entonces a ella le gusta mucho trabajar con el cine mexicano, y ponía un ejemplo de cuando se te sale de las manos, al decir que, por ejemplo, el cine de Matilde Landeta no necesariamente es un cine feminista si nos ponemos a pensar en el contexto en el cual ella generó su obra, su creación.
pero revisado actualmente podríamos interpretarlo o trabajarlo intencionalmente con esa mirada feminista. Asimismo, yo hablaría en términos de intertexto, la propia, en sí mismo, el punto de vista feminista de Natalia Berinstein. Y hace rato decía que entonces me vinieron a la mente conceptos, porque mi pregunta, y que a lo mejor tendrá que ver con la pregunta que ya acá salió en la reflexión de cuál es nuestra responsabilidad, yo diría cuál es nuestra responsabilidad con respecto a ciertos conceptos y si esos conceptos estaban en el debate en el momento en que Rosario Castellanos proponía su visión feminista del mundo y la condición de la mujer. Estos conceptos, por ejemplo, que si en el momento que yo los nombre ahorita, están en la película, es decir, la dignidad. Hay una narrativa de dignidad, de sexualidad, de corporalidad, de maternidad, de los conflictos de maternidad que no, evidentemente no los vivimos igual hombres o mujeres, pero que somos parte de el de violencia de género, el de machismos, los micromachismos. Todos estos son conceptos que actualmente están en el orden de la discusión y en la problematización. La pregunta es, ¿estaban antes? Podríamos decir, a lo mejor son conceptos universales que sí estaban en términos de intertextualidad, podrían ser, pero a lo mejor eran otros. Uno que podríamos discutir o interpretar como con mayor facilidad es el de la igualdad y que de ella misma en algún momento en el diálogo lo comenta. Antes, y que dice, ¿no? Que lo comentaste tú, Rafael, el asunto de la igualdad de las mujeres y que para ella es un asunto como falso, ¿no? Porque pues no somos iguales. Actualmente se critica desde los feminismos el asunto de la igualdad y se apuesta por la equidad, aunque todavía en los discursos, sobre todo los más conservadores, se prefiere el de igualdad, pero que ya ha sido, digamos, discutido en términos ya más como de equidad, porque las condiciones, si bien por ley necesitamos leyes que nos amparen por igual, en términos de equidad hay que asumir que tenemos diferentes condiciones. Entonces, como ese concepto, habría que cuestionarse todos y cómo desde los intertextos de lo femenino, de los feminismos, esto se puede adaptar a una propuesta que nos está actualizando el feminismo de Rosario Castellanos, pero probablemente con conceptos que provienen de discusiones actuales, ¿no? Y esa es la parte que a mí me interesaría mucho para pasar hacia el siguiente bloque, que también tengo ahí un punto de vista con respecto a este tema. Sí, no, pues muy interesante todo. Yo, en términos de intertexto, es decir, a lo que me refirió la película cuando la veía de otras películas que hizo, pues me referí un poquito, no sé por qué, o si sé, a esta idea de que Deleuze habla del cine de los cuerpos, de John Cassavetes, y me recordó a González Iñárritu, 21 gramos, ¿no? Un poquito porque esta filmación, estas secuencias muy bellas en el fondo, ¿no? De la relación íntima de ellos, que al mismo tiempo es simultáneamente jóvenes, simultáneamente maduros, jóvenes, maduros, o sea, salen y entran a cuadro en diferentes edades, y es el mismo cuadro, ¿no? Como decía Jacqueline, pues son cuerpos iluminados, creo yo, intencionalmente, con un brillo de blancura, ¿no? No solo las sábanas, sino los cuerpos de los dos. O sea, digo, no los conozco en persona ellos como son de su tez, pero ciertamente son cuerpos casi angelicales, ¿no? Los que aparecen ahí, en términos de, creo yo, como de la inocencia, de la pureza, de la desnudez, de la relación entre ellos, y siempre aparecen fragmentados, ¿no? O sea, no aparece nunca el cuerpo completo. Al principio, que podrían aparecer los dos cuerpos juntos completos, como que se difumina y se sale de cuadro. Y claro, entonces eso me remitió un poquito a 21 gramos de Iñárritu, cuando las relaciones entre el personaje Champagne y Naomi Watts también son como muy parecidos de alguna manera, ¿no? En cuanto a iluminación, en cuanto a blancura. Seguramente hay un referente de los dos más allá de ellos dos, pero que bueno, hasta donde me da mi
mi abecedario fílmico, ¿no? Y esto de los cuerpos fragmentados para mostrar el cuerpo no como un objeto que está ahí, no como un organismo que está ahí, sino las potencialidades y las posibilidades que se están generando en la relación, ¿no? Entonces, eso es lo que me tiene. Y ya, no sé si es este bloque o el que sigue, pero a mí me gustaría ir desde el punto de vista ideológico, filosófico, para decirlo, aunque no esté cuenta lo mismo, pero pues, como idea. A mí me pareció que aparece en varios momentos, ya lo decía el doctor Zavala, lo decía Jacqueline, de que lo que se defiende es la idea de poderse adquirir como persona. Y precisamente, pues me acordé un poco de Kant, aunque parecería contradictorio, ¿no? Porque en Kant se dice que es un poco de machismo, pero Kant constantemente, su segunda formulación del famoso imperativo categórico, que es esta fórmula del deber como compórtate como si fueras una ley universal. En realidad, la segunda formulación, que es la que se le olvidó a los neokantianos, es que eso solo es posible, digamos, si eso proviene de una persona. O sea, la forma de ser persona es que la persona es aquella que puede de alguna manera ser fuente de su propia ley, digámoslo de esa forma. Y creo que eso aparece precisamente en la película muchísimas veces. Por ejemplo, en esta parte que decía de cuando hay que renunciar a todo, pero por ejemplo, cuando llega y le dicen, ya decidimos por ti lo que vas a hacer en tu trabajo, y ya la frase que dice es mi trabajo. O sea, es decir, el director no tiene por qué decidir si yo voy a trabajar o no, ¿no? Yo recuerdo todavía en la educación de mis padres cuando a las mujeres se les decía, o sea, como que que el trabajo fuera su trabajo, no era una prioridad. Podría hacer cualquier trabajo, si es que trabajaban, y casi siempre decían, es que mi marido no quiere que trabaje. Entonces, claro, aquí aparece completamente contrario. O sea, es mi trabajo y solo yo soy fuente de ella porque mi trabajo soy yo. De alguna forma, eso es ser una persona. Y la otra, cuando le dice a Ricardo, te exijo respeto, ¿no? Y ciertamente, Kant, una de las cosas que dice fundamentales es que una característica de ser persona es el respeto, porque el respeto, ya lo decía Klein, es reconocer que el otro es fuente de sí, ¿no? Y por tanto no lo voy a tratar como un medio ni como una derivación del mundo en el que yo vivo, de alguna forma, o lo que yo creo que nos conviene, ¿no? Entonces, sino que en dado caso tendríamos que consensuarlo, pero ahí no hubo ni consentimiento, ¿no? Cuando le di su trabajo y cuando se lleva al niño. Y la parte final, que bueno, yo ahí me quedaría, es que al final del día hay un elemento muy interesante que te hace ser persona, que es a lo que ella de alguna manera se entrega en cuerpo y alma, inclusive a su hijo como legado, que ahora creo que es un conferenciante, ¿no? Y analista político, y que precisamente tiene que ver con la idea de donarse a sí misma a través de la escritura, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que podemos ir cerrando esta conversación deteniéndonos un momento en el final de la película y dando una visión global de la mirada que hemos dirigido y lo que la película nos ha mostrado. Y bueno, solo quiero recordar que en este último momento la vemos a ella completamente desnuda, ¿no? En un picado total, en su mayor intimidad. Ya ocurrió, ya vino el divorcio varios años antes. Ella era embajadora en Israel y justamente, bueno, murió con un accidente, justamente saliendo del baño, el cuerpo estaba mojado y tuvo este accidente con la lámpara, y que se anuncia un poco, ¿no? Con este destello de la lámpara. Pero es muy interesante cómo estamos acompañándola todo el tiempo, toda la película en su intimidad, estamos viéndole a ella, y creo que la mirada final que dirige la cámara, igual que al principio, yo la entiendo como una forma de complicidad que tenemos con su experiencia. Y efectivamente, en la última actividad que ella tiene en la película es como pide de forma muy cariñosa a Ricardo que le permita hablar con Gabriel, con su hijo, que tiene un nombre precisamente angelical. Creo que este es un final, aunque por supuesto es una tragedia, lo que ocurre al final, como cualquier accidente, pero la película creo que plantea
efectivamente una pregunta al espectador, ¿no? Sobre qué hacer frente a esto que se ha planteado a lo largo de la historia. Rocío. Sí, bueno, justamente pensando en este final, que es una pregunta al espectador, hacía yo referencia a todas estas películas mexicanas que terminan de esta misma manera y que además también terminan en un sentido trágico. El investigador Ignacio Sánchez Prado hizo un estudio de algunos casos de películas posteriores, les comentaba, al 68, y lo que él plantea es que en estas películas hay hay una especie como de callejón sin salida, es decir, es este final donde se voltea a ver al espectador para hacer la pregunta sobre qué se hace o qué sigue, planteaba una especie de imposibilidad política. Es decir, la película hace la pregunta, pero no ensaya caminos posibles de respuestas, ¿no? Y bueno, aquí va la provocación. Ignacio Sánchez Prado dice que esto es una especie de, digamos, gatopardismo, ¿no? O sea, cambia la forma fílmica, se vuelve moderna, hay estos finales abiertos, pero digamos que en el fondo, como no se plantea un posible camino, no se ensaya un posible camino, sino que básicamente lo que dice la película es que en este caso, por ejemplo, no hemos avanzado nada desde Sor Juana, ¿no? Seguimos como en las mismas contradicciones, seguimos haciéndonos la misma pregunta sobre cuál es el camino. En ese sentido, políticamente, él considera que a partir de, digamos, de este quiebre del 68, esta ruptura del contrato social, el cine mexicano ha quedado estancado, ¿no? En hacer esta pregunta sin buscar darle una respuesta. Y entonces esto me lleva, y bueno, claro, pensando, por ejemplo, en el cine de otros realizadores, pienso, por ejemplo, en las mujeres del cine de Humberto Hermosillo, que en efecto, en muchos casos se revelan al final de la película, y solo vemos este primer acto de rebeldía, pero no vemos cuál es el camino que sigue después de que tienen este primer acto de rebelión, ¿no? Entonces, la pregunta provocadora, digamos, para cerrar, para mí sería si el cine, en especial el cine mexicano, del que estamos hablando hoy, tiene solamente como función plantear la pregunta al espectador y dejar a la respuesta, digamos, ahí pendiente, o el cine más bien podría ensayar caminos posibles, ¿no? Es decir, la pregunta es finalmente si un cine desde la forma puede ensayar estos otros modos, ¿no? De ser mujer, de ver el mundo desde lo femenino. Es decir, es posible un cine feminista. Casi me parece que también es la pregunta que se puede derivar desde este final abierto, ¿no? ¿Es posible ir más allá de mostrar estas contradicciones y plantear la pregunta? Bueno, nada más como para cerrar reflexión, Torben Grodal, un estudioso del cine desde el cognitivismo, plantea justo que la trascendencia del cine es que nos permite explorar mundos posibles, ¿no? O sea, ver cómo podría resolverse o cómo podría hacerse o cómo sería si tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que por ahí se queda abierta esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podría mostrar una salida posible el cine feminista? Nada más hasta ahí lo dejo en cuanto a mis reflexiones sobre la película. Sí, gracias.
Bueno, lo que yo puedo concluir es que para mí los finales abiertos son finales existencialistas esperanzadores. O sea, para mí la película no tiene un final trágico, sino un final esperanzador, como muy en el sentido filosófico, así tipo Camus, porque los finales existencialistas, así como lo menciona Rocío en lo que nos ha comentado, por ejemplo, el de los 400 golpes en esta película, es que sí, nuestro personaje llega a un punto donde ya no puede avanzar más y apela a la sociedad, a quien está expectante, a seguir el camino, por decirlo de alguna manera, pero es esperanzador en el sentido de que no tiene un cierre, de que se comprometen quienes están en la creación desde el guionismo, que origine desde el guionismo, pero también en la realización y posteriormente en la fotografía y demás, a no cerrar porque son temas trascendentes que no se van a agotar y que van a perdurar y con intención universal. Y en este caso, el tema de los conflictos del feminismo en esta película sí son, para mí el final comienza desde este punto climático, que es el discurso de la abnegación de una mujer loca, que así se llama, y que fue el Rosario Castellanos, que además me encantó, creo que es el momento que más me gusta de la película, donde vemos estas secuencias en paralelo de Rosario Castellanos dando su discurso en esto que he insistido que es la parte bien intelectual de la película y que tiene una fuerza muy, muy, muy singular para que nosotros comprendamos la otra parte que es entrópica, que es nuestro fluir emocional y que es básicamente una lucha de contrarios, esta dicotomía entre lo que somos como seres racionales y lo que somos como seres sensibles, y que siempre estamos en esa eterna lucha porque no podemos dominar, y a fuerza de racionalizarlo dominamos lo que sentimos, y eso es lo que estamos viendo en estas historias, que mientras escuchamos un discurso bien pensado, bien trabajado de Rosario Castellanos, motivando hacia la reflexión, hacia una reflexión absolutamente feminista, de un momento crucial de la mujer que se tiene que liberar, y por otro lado estamos viendo a una mujer rota, absolutamente rota, que se está liberando quizá a través del sufrimiento de lo que representa ella en todo el estereotipo de una mujer abnegada en un contexto muy machista, y que lo sufre, y que para mí la salida es ese intelectualismo que ella logró con todo su discurso feminista. Y me gusta porque ese es el final, que es un final abierto, que es un final esperanzador, porque es que luchemos, porque todas nos vamos a identificar con ese sufrimiento, y que necesitamos una voz, un discurso social, y que se lo apropia Beristain, nos lo apropiamos actualmente muchas mujeres con respecto a qué vamos a hacer con eso, porque lo seguimos sufriendo. Y probablemente no solamente mujeres, porque ahí entraría el asunto de la diversidad y de los temas de los feminismos, los machismos, las masculinidades, que también sería importante contemplar en cuestión de cómo vas en esta dicotomía como seres humanos. Nuestra estesis y nuestra racionalidad la vivimos no solamente las mujeres, sino los hombres. Entonces, ahí hay mucho que tenemos que resolver. Y entonces, ya para ir concluyendo, yo esto, cuando me comentó Lauro acerca de verlo desde el feminismo, esta película, estaba pensando en teorías feministas que deseché y que no he comentado, teorías feministas, porque cuando he hecho revisiones sobre teorías feministas del cine, hay algunas cosas que me llaman la atención. Películas mexicanas, por ejemplo, en este caso mexicana, que trata un tema de feminismo, me parece que no le haría honor a la película si la tomo desde unas referencias que son ajenas a los contextos feministas
como el que nos presenta esta película, porque entonces caería en las falsedades que la propia Rosario Castellanos nos dice en su discurso, porque hay muchos feminismos falsos en el sentido que están descontextualizados. Y al respecto sí me vino una referencia de una activista dominicana que se llama Ochi, ¿qué? Aquí lo tengo, Curiel. Ochi Curiel habla de evitar los feminismos blancos. Los feminismos en el sentido que dependiendo dónde estás, a lo mejor no tienen nada que ver, a lo mejor estamos forzando el discurso y eso pensé con esta película, porque la película en sí misma, el feminismo que deberíamos de teorizar es el de la propia Rosario Castellanos. Y ese feminismo, ahí sí aludiendo a Ochi, es un feminismo mestizo. Y mi pregunta es, ¿existe teoría feminista del cine? Ya me pasé. Desde esos feminismos autónomos, mestizos, y desde mi punto de vista no, porque lo que hemos hecho es, sí, referencias que son válidas, pero que a lo mejor no nos hace falta, justo en este final abierto, la respuesta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues trabajar esos feminismos para hablar de nuestro cine a partir de esos contextos que nos hace falta debatir. Ya, termino. No, pues muchas gracias. Pues sí, yo coincido que por varias razones, que las voy a decir rápidamente, que el final hace honor a dos cosas, creo yo. Lo primero, esta idea de que el cine, como está contada en esta película, nos ayuda a ver lo que no podemos ver en la cotidianidad o de manera natural, en el fondo la intimidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el final abierto y viendo hacia la cámara, creo que es una apelación al individuo, o sea, es el rostro a rostro, ¿no? Decir, o sea, la película, aunque trabaje, como decía usted aquí, en algunos conceptos feministas y esto, o sea, la película no es una representación de alguna teoría en especial, sino más bien es, creo yo, la apelación al individuo de que el problema del feminismo es un problema existencial ético, que el individuo tiene que afrontar con su propia responsabilidad, ¿no? Para eso recuerdo una frase que siempre me acuerdo de Kierkegaard, que decía que por más que una persona esté metida en la masa y se defina por ella, si la tratamos rostro a rostro, a lo mejor extraeremos lo más amable de ella, ¿no? Y él decía, esta es la esperanza de toda mi obra. Entonces, así es como yo veo el final, es como diciendo, ya te mostré mi intimidad y la problemática como si de mi intimidad. La pregunta es, probablemente tú estás viviendo la misma intimidad y la misma problemática, ¿cuál es tu responsabilidad en tu intimidad, ¿no? en tu personalidad? Y eso coincido con esta idea de que el final abierto, o como decía Antonio Iñárritu de Tarkovsky, o sea, el cine puede mostrar toda la miseria del mundo, siempre y cuando termine dando una luz de esperanza, ¿no? Lo decía también Thomas Mann, varios escritores. Y ahí es donde, y con esto termino, creo que eso es el tema de que, digámoslo así, cuando una persona llega a ser plena en su vida, como decía Víctor Frank, lo importante es que al final de la vida es importante, si la vida tiene sentido cuando uno mira hacia atrás, cuando está a punto de morir y tiene una historia que contar, ¿no? Digo, podremos irnos no al final de la vida, pero podremos en un día cualquiera, si tenemos algo que contar, la vida ha tenido sentido en ese momento. Y creo que en cierta medida eso se comprende en el cine, en su condición performativa de la película. O sea, uno va precisamente adquiriendo las posiciones conforme va viendo la película. Y al final, por eso la película también creó el rostro hacia nosotros. Es como decir, no te quedaste indiferente, ¿verdad? O sea, es decir, difícilmente uno se queda indiferente desde un punto de vista precisamente efectivo. Y entonces, ese elemento es lo que de alguna manera hace que la vida de una persona sea la donación de su vida para otro, ¿no? Y por eso me parece muy significativo, que no sé si haya sido así, pero me parece significativo que ella, antes de ese final abierto, está tratando de comunicarse con su hijo. Entonces, digamos, hay un doble ahí idea de la donación de la maternidad y la donación de ella como escritor, ¿no?
pues bueno, con esto llegamos al final. No sé si quisieran decir algo más, doctor, para cerrar, ¿no? Bueno, no, solo quisiera agradecer a ustedes, Rocío, Rafael, Jacqueline, tus comentarios. Creo que han enriquecido la experiencia de la película. Para mí lo ha sido así, y espero que también sean interesantes para quienes nos escuchan. Entonces sí, con esto terminamos esta conversación. Muchas gracias a todos y todas, y buenos días en México y buenas noches en España. Pues muchas gracias a todos y buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias, un placer. Gracias por compartir con ustedes. Y espero vean la película. Sí, ya. Listo. Pues listo, Joseph, nos deja.